bien, a ver, 9 de la mañana con 15 minutos. Vamos a conversar justamente, ¿no? Más adelante con algún abogado penalista para ir profundizando en estos dos casos. Lavado de activos versus financiamiento ilícito y también este plenario de la Corte Suprema. A ver, páginas 2, 3 y 4. Después está el otro tema de el interrogatorio que le van a hacer a Vladimiro Montesinos, ¿no? Ahí también imagino que Juliana Loza tiene algo que decir. Ya adelantó, ¿no? De alguna manera, algún punto de vista, entiendo, ¿no? Dice que es un show, creo que lo dijo a través de su cuenta de Twitter, pero claro, en verdad, ¿no? Vladimiro Montesinos, respecto de lo que hay ahora, bueno, vamos a ver. A ver, hay nuevos criterios sobre prisión preventiva, recojo justamente otra versión también. César San Martín coordinó el llamado pleno casatorio. Otros casos emblemáticos, Susana Villarán, José Miguel Castro, pero claro, va a haber que hacer justamente la diferenciación entre las personas que tuvieron un cargo público para justamente separar el tema de la figura de aporte de campaña con algún tipo de contraprestación que se daba una vez que esa persona fue justamente funcionario público, y haya sido alcalde, gobernador regional, congresista, presidente, ministro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que eso es justamente lo que hay que definir. A ver, voy a buscar acá también entonces a mi amiga lo que escribió César Romero el día domingo. Al final también, ojo que lo que yo había planteado estoy cruzando temas bastante, Samuel Abad, yo ayer estuve leyendo en varias entrevistas justamente una declaración que él salía hablando justamente que la cuestión de confianza no es una tercera vía para reformar la Constitución. Jaime Altao, parece que su cuenta de Twitter efectivamente publicó también esa información que a él le llegó y puso: el joven Abad discrepa del viejo Abad, a lo que tuvo a bien responder el propio Samuel Abad. Estimado Jaime Altao, no hay discrepancia en mis declaraciones. Solo hay dos procedimientos para reformar la Constitución. El 2009, algunos pretendían crear una tercera vía diciendo que si el Congreso no aprobaba la iniciativa de reforma, bastaba agregar firmas para un referéndum. Falso. Sostengo que sí cabe someter a cuestión de confianza un proyecto de ley de reforma constitucional. El Congreso, siempre se agarra de los 4 proyectos en el 2018 y este año también. Rechazar una cuestión de confianza no conduce a la aprobación de una reforma constitucional. Caería el gabinete y permitiría una disolución constitucional del Congreso, pues sería la segunda negativa de confianza. Así lo dice la Constitución, no he cambiado de opinión. Me parece que sí hay un cambio de opinión. Desde mi humilde punto de vista, yo quisiera tener la posibilidad de entrevistar a Samuel Abad. Entiendo que a estas horas, esta semana está complicado, pero vamos a ver si podemos conversar más adelante. ¿A quién tenemos? Perdón, me dijiste. Andy Carrión, abogado penalista. Doctor Carrión, buenos días. Muy buenos días, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, doctor? Quería ver si había tenido ocasión de revisar finalmente lo que han sido las conclusiones de este pleno de miembros de la Suprema respecto a la figura de prisión preventiva. ¿Qué le ha parecido? ¿Le parece que se enmarcan, digamos, dentro de la protección de los derechos de las personas o se está poniendo un límite al trabajo de la Fiscalía? ¿Cómo lo analiza, doctor? En efecto, Cristian, he tenido la oportunidad de revisar minuciosamente este pleno jurisdiccional que ha sido publicado precisamente el día de ayer, y yo creo que con esto lo que está haciendo la Corte Suprema, en definitiva, es elevar en algunos grados la valla para poder declarar fundados los pedidos o requerimientos de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Y también encontramos aquí pues algunas novedades también en ese sentido, ¿no? Yo creo que lo principal que se podría extraer por parte de este pleno jurisdiccional es el mensaje de que la privación de libertad no debe de ser un instrumento para poder proseguir con las investigaciones fiscales. Es decir, la utilidad, el medio que se usa, tiene que ser orientado a la libertad del sujeto y no tanto así a primordializar la cárcel para poder simplemente procurar o proponer una adecuada investigación fiscal. Correcto. Existen también otros elementos que debiera resaltar por parte de este pleno jurisdiccional. Yo creo que el primero de ellos es de que también en una audiencia de prisión preventiva se puede discutir acerca de la comisión del delito o no,
Antes esto era un elemento que se dejaba de lado, puesto que solamente se discutía primordialmente el peligro de obstaculización probatoria o el peligro de fuga, más no así si es que se cometía o no delito. Es decir, imaginemos que en estos casos precisamente que ahora se están ventilando acerca de la financiación de partidos... A ver, perdón, doctor, ¿me puede repetir eso último? Que digamos, la obstrucción ya no sería un fin... ¿Cómo es eso? Repítame, por favor. Bueno, no, lo que te quería decir en buena cuenta es de que en una audiencia de prisión preventiva, antes jugaba un rol determinante únicamente la obstaculización probatoria o el peligro de fuga, y se relegaba la discusión sobre la comisión o no del delito. Dicho esto con un ejemplo, por ejemplo, en alguna de las audiencias que en el futuro se puedan dar respecto a alguno de los financistas, por ejemplo, o de Odebrecht en el caso de los partidos políticos, se tendría que discutir en una audiencia de prisión preventiva si es que los elementos que aporta la Fiscalía podrían constituir o no, por ejemplo, el delito de lavado de activos, ¿no? Por ejemplo, o no el delito de financiamiento prohibido de partidos políticos. Eso como circunstancia previa al análisis del peligro procesal, que podría ser el peligro de fuga o el peligro de obstaculización probatoria. Es decir, en resumen, la prisión preventiva solo podría proceder ante un hecho punible, ¿no? Y para eso se requiere también una condena probable que podría vincular a los hechos investigados. Correcto. Si no hay delito o una causa de justificación o de exculpación, tampoco, y según lo dice el pleno jurisdiccional, podría haber una restricción de la libertad, ¿no? Porque tendría que ser alta la probabilidad de... Doctor, cuando se ha hablado, tratando de traerlo a casos más concretos para ser más didáctico con los oyentes, ¿no? Cuando se ha hablado del caso Keiko Fujimori en particular, se ha hablado justamente cuando le dicen, oye, pero ¿qué tal abuso que esté presa? Porque en sí la figura de lavado de activos, incluso hay personas que sostienen que no va a ser muy difícil probar el tema del lavado de activos y que para algunos no es lavado de activos la situación, pero muchos te responden, un momentito, ella no está presa por lavado de activos, ella está presa por haber obstruido la justicia. Lo que me está diciendo es que en ese caso ya no sería, digamos, un argumento mantenerla en prisión por el tema de obstrucción de justicia, si es que finalmente el delito fundamental por el cual se le investiga y aún no se le acusa sería lavado de activos. O sea, ¿por ahí vienen un poquito las cosas? Exactamente, Cristian, pero no necesariamente la certeza que podría orientarse a una condena, sino lo que dice el pleno jurisdiccional es de que tiene que haber una alta probabilidad de la comisión del delito, ¿no? Es decir, que a ese nivel probabilístico es que tiene que discutirse en una audiencia de prisión preventiva, y lo que tendrían que hacer, en este caso los fiscales, es demostrar con elementos de convicción de que aquí existe una alta probabilidad de que finalmente aquí va a haber una condena por el delito de lavado de activos, y eso trae naturalmente como consecuencia lo que tú acabas de mencionar, que se discuta también en una audiencia de prisión preventiva si es que estos hechos investigados en el caso de Keiko Fujimori constituyen o no el delito de lavado de activos, y que tendría que ser, al menos con los elementos de convicción que se aporten, tener una alta probabilidad de que esto se va a originar o se va a consecuir en una sentencia condenatoria. Doctor, ¿cómo se hace ahora para, una vez que, digamos, se conoce estas conclusiones de la Suprema, digamos, cada uno de los investigados y su defensa puedan procesar esta información y, hay que decirlo, ¿no?, utilizarlo a su favor? De eso justamente no me queda duda, que es el trabajo de los abogados de cada uno de los investigados, usarlo a su favor. ¿Cómo se puede finalmente o qué nuevas medidas de defensa va a traer este pleno? Bueno, en principio esto tendría aplicación para los casos en futuro, ¿no? Recordemos que esto es solamente una interpretación que da las normas de prisión preventiva realizadas por... O sea, nadie puede pedir una revisión respecto de su caso, tendría que buscar, digamos, o sea, tendría que darse una nueva situación de valoración para que el juez aplique, pero nadie puede, digamos, retrotraer, por ejemplo, la orden de prisión preventiva para que se revise por este pleno. ¿No se puede eso? Exactamente, exactamente, Cristian, y esto tiene respaldo incluso en una casación emitida por la propia Corte Suprema, en la que claramente han dicho que los elementos interpretativos, más no así la norma, sino cómo se interpreta, no tienen carácter retroactivo. Distinto sería el caso si es que al día de hoy habría una norma mucho más benigna o quizás mucho más estricta para la
prisión preventiva, ahí sí tendría una calidad de retroactividad en la medida en la que beneficie al reo. En cambio, las cuestiones interpretativas, como este pleno jurisdiccional, siempre rigen hacia adelante. Ok, interesante esa diferenciación. Claro, Sí, y dígame. existen algunos otros elementos también, Cristian, que habría que rescatar del propio pleno jurisdiccional, Por que son favor, trascendentales. Por ilústrenos. ejemplo, lo que sucede con las declaraciones del aspirante o del colaborador eficaz. Recuerda tú de que en muchas audiencias de prisión preventiva se han venido utilizando precisamente estas declaraciones para poder, como elemento de convicción básico, poder requerir la prisión preventiva. Lo que dice ahora el pleno jurisdiccional es de que en efecto se pueden utilizar estas declaraciones del aspirante o del colaborador eficaz, pero, y aquí viene un punto importante que resalta el propio pleno, debe de ser utilizado con otros medios de prueba que precisamente la corroboren, ¿no? Entonces, esto es importante de cara a las colaboraciones que está recopilando. O sea, otros medios de prueba, por ejemplo, no sé, Jorge Barata dice yo le entregué plata a tal periodista, Magneto, lo que salió hace tiempo. Por lo menos debería entregar un correo electrónico, una llamada telefónica, una comunicación que haya habido entre esta otra persona, algo más. Exactamente, Cristian, y esto lo dice de manera expresa el Pleno, ¿no? No basta la mera declaración, sino que tienen que concurrir algunos otros elementos para su corroboración. Y esto es importante porque también con esta mención lo que hace el Pleno es elevar un poco la valla a la Fiscalía en el sentido de que ya no basta pues conseguir solo la declaración del colaborador o del aspirante, sino que tiene que hacer esfuerzos renovados para poder también conseguir elementos que puedan sustentarla o justificarla, ¿no? Claro, pero también un poquito lo que yo decía en el editorial inicio del programa, o sea, también, digamos, va a haber que recalibrar la manera como se iba soltando información a los medios de comunicación, porque claro, si es que ahora tú solamente tienes la declaración, no tiene sentido filtrarla, sino mantenerla en reserva hasta que tengas esa otra parte que sí te podría permitir asegurar, por ejemplo, que el investigado no vaya a fugar o que no vaya a obstaculizar la justicia. O sea, ahora habría que hacer un trabajo más silencioso hasta tener todo lo que te está pidiendo este Pleno de la Suprema. Claro, claro, y en eso tienes toda la razón, Cristian. Por eso es de que muchos especialistas también, y yo también opino de esa manera, han opinado de que en este sentido se está elevando la valla, ¿no? Y uno de ellos es precisamente de que deben de existir elementos de convicción adicionales a la mera declaración. Doctor, Ahora, déjeme, perdón, no lo interrumpí, adelante. No, solamente quería resaltar también el hecho de que con ello, pues lo que dice en principio el pleno jurisdiccional es de que la prisión preventiva no tendría como función también la anticipación de una pena, ¿no? Es decir, calmar algún problema social o como un instrumento de investigación, o como facilitar la averiguación de la verdad y el cumplimiento del derecho, ¿no? Eso, lo que dice el pleno jurisdiccional, no es factible en un Estado de Derecho. Correcto. Doctor, claro, uno podría decir que, bueno, esto de que es excepcional, la última medida, etcétera, etcétera, esto ya lo sabíamos. Mi pregunta es, usted ha sido muy claro en decirnos cosas más concretas que estas conclusiones del Pleno definen. Pero, entonces, ¿sí le parece que se hace, digamos, no, porque desde el punto de vista de la Fiscalía quizá van a poder decir, oye, me están coactando, me están limitando, me están atando las manos, pero a usted sí le parece que es meridianamente clara las recomendaciones de la Suprema para que se empiecen a aplicar a partir de ahora y que no haya tanto espacio para una discrecionalidad? ¿Le parece que son relativamente claras? Yo creo que son claras, Cristian, y además no es de que se esté pronunciando por primera vez el Pleno Jurisdiccional sobre estos temas, solamente de que antes habían opiniones divergentes, ¿no? Sabíamos obviamente que esto era la última ratio, o como decimos en derecho, la última... Claro, pero era como un decir, no sabíamos, ahora está más o menos si es la última ratio porque ahora tienes que cumplir con esto y esto y esto. Exactamente, entonces lo que hace el Pleno Jurisdiccional es recoger todas estas conclusiones, sistematizarlas y decirles a los jueces que ya es de obligatorio cumplimiento. Y es más, hay un momento en el que el Pleno Jurisdiccional afirma en cómo se deben llevar adelante las audiencias de prisión preventiva, de que se deben evitar estas audiencias excesivamente largas, tediosas. El juez debe de evitar que se hagan referencias personales o a cuestiones que no tienen que ver con el objeto de fondo a decidir que es de la prisión preventiva, con lo cual ya la Sala Suprema de alguna manera está diciendo lleven adecuadamente la audiencia. El fiscal no tiene que introducir elementos que no tengan nada que ver con el requerimiento de prisión preventiva. El juez está en la obligación de controlar cómo se debe llevar adecuadamente la audiencia,
y que no debieran de caer incluso en insinuaciones o temas personales, ¿no? Eso también es lo que dice al final el Pleno Jurisdiccional, a fin de que pueda ser llevar estas audiencias de manera un poco más objetiva y menos personalizada, ¿no? Correcto. Doctor, entonces, de alguna manera, ¿le parecen saludables, buenas para el Estado de Derecho las conclusiones? Y si es que finalmente la Fiscalía le parece que tendría legitimidad también para reclamar, o en todo caso podrían decir en la interna, caray, nos han subido la valla, pero finalmente hay que adecuarnos y seguir trabajando. Bueno, finalmente quienes toman la decisión son los jueces, y lo que va a tener que hacer la Fiscalía, en este caso, es únicamente adecuarse. Son ellos los que realizan los requerimientos en las formas y modos que ellos vean conveniente, pero al ser los jueces quienes finalmente toman la decisión, pues lo único que les va a quedar es adecuarse. Ahora, también hay una salvedad, Cristian, y esto hay que decirlo. Claro, pero perdón, doctor, o sea, lo que usted dice es cierto, al final el fiscal, ¿no? Dicen por ahí, el que pide poco está loco, pero también va a tener sentido que adecúe sus pedidos a lo que sabe que la Suprema le ha dicho a los jueces que aprueben o no, porque si no va a quedar mal parado si sigue pidiendo lo mismo y finalmente le dicen, oiga, señor, usted no se ha enterado lo que ha definido la Suprema, o sea, por ahí también vienen las balas, hay que adecuar también el trabajo de la Fiscalía. Necesariamente van a tener que adecuar sus requerimientos a estos estándares que está señalando el Pleno Jurisdiccional, y es una medida que indefectiblemente va a tener que tomarse a nivel de la propia Fiscalía, ¿no? Más allá, naturalmente, de que sean los jueces quienes tomen la decisión, como claramente tú lo estás mencionando, Cristian. Correcto. Doctor Carrión, yo le voy a pedir, por favor, si tiene unos minutos más, quiero ir a la pausa, pero quiero, digamos, compartir su lucidez con mis oyentes para también el tema de financiamiento ilícito versus lavado de activos, ¿no? Esta discusión que se ha generado. ¿Le parece, doctor? Por favor. Perfecto, Cristian. Listo, muchas gracias. Una breve pausa y regresamos. No se muevan. Todos seguimos en Exitosa, la radio del Perú, con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Doctor, gracias por esperarnos. Doctor, le quería hacer la pregunta, ¿no? Porque Pierre Figari ha planteado que se adecúe su caso al nuevo delito de financiamiento. ¿En qué casos sí se puede aplicar, en cuáles no? Escuchaba al doctor Lamas Pucho decir que no se puede. El señor César Azabache, si algo está claro para los expertos, es que la ley sobre financiamiento ilegal no aplica en casos Keiko, PPK, Ollantumala, Susana Villarán. La Fiscalía sostiene que ellos han lavado activos. ¿Podrá probarlo o no? Para eso habrá que ir a juicio. Pero la ley en discusión es la ley sobre lavado, no esta. ¿Coincide con ellos, doctor? Ay, man. A ver. Vamos a ver si es que tenemos al doctor Andy. Doctor Carrión. Aló, ¿Cristian? Sí, doctor, sí. Ahí lo tengo, gracias. Nada, te comento. Mira, yo creo que apoyo en parte las declaraciones vertidas por Lamas Puccio, pero yo creo que César Azabache está radicalmente equivocado, ¿no? En el caso Keiko y Ollanta, podría tranquilamente también haber algunos elementos que podrían configurar el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Ahora, en cuanto a la estructura de los propios tipos penales de ambos delitos, existen dos elementos que son similares, ¿no? Primero, el tema del origen delictivo, el origen ilícito. Y segundo, de que la persona tendría que presumir o conocer precisamente esos orígenes ilícitos con los cuales estaría recibiendo los fondos para el financiamiento, en este caso, de los partidos políticos. Yo creo que aquí no habría que ser tan radical en el sentido de decir, a ver, ¿cuál de los dos delitos aplica? Yo creo incluso que podrían haber un concurso, es decir, aplicar incluso ambos delitos a los casos que se han mencionado. Imagínate tú de que en algún momento Odebrecht, por ejemplo, financió a algunos de los partidos políticos, podría primigeniamente constituir el delito de financiamiento prohibido de partidos políticos, pero luego esos dineros ilícitamente, naturalmente obtenidos, podría haber servido para comprar una casa, para pagar un tercero, o simplemente para transferirlo a unas personas que tengan que ver con el partido. Eso tranquilamente podría constituir el delito de lavado de activos. Así es que yo no sería tan radical como lo hace mi colega César Azabache en decirle que aquí no podría constituirse el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, ¿no? Yo creo que
analizarlo caso a caso. En el tema, por ejemplo, de Nadine Heredia, si es que se podría demostrar de que con esos dineros que financiaron al partido compró una casa o transfirió a una tercera persona, este segundo acto podría constituir tranquilamente el delito de lavado de activos, y el acto primigenio, a través del cual se recibió el dinero de esta empresa extranjera, podría también constituir el delito de lavado de activos. Así es que yo creo que hay que analizarlo caso a caso, no hay que hacer opiniones tan ligeras y ver cuáles son las formas en las que se han constituido los delitos. Pero, doctor, ¿por qué la defensa de Pierre Figari estaría justamente pidiéndole a la Fiscalía, cosa que han denegado ya, ahora será un juez quien se pronuncia, esta adecuación justamente al nuevo delito? Uno entendería por ahí que justamente sería encontrar un delito que se le investigue por un delito que tiene menor pena. Sí, y yo creo que eso es lo que van a hacer las defensas de los imputados de ahora en adelante, ¿no? Tratar de propugnar que se investigue como único delito el del financiamiento prohibido, más no así el de lavado de activos, porque naturalmente tiene beneficios investigar por este último delito en la medida en la que la pena máxima es de 8 años y que con esta medida pues también se podrían caer de alguna manera los pedidos de prisión preventiva, porque ya no estaríamos hablando de un delito grave, ¿no? Claro. Estaríamos hablando de un delito común y con eso quitaría piso de alguna manera a los presos preventivos. Pero naturalmente yo creo lo analizo desde el punto de vista de la defensa, pero lo que tendría que hacer la Fiscalía, al menos y poniéndome ya en el otro lado de la orilla, correcto, es tener ambos delitos como alternativa de investigación, porque recuerda tú de que ahora recién estamos en investigaciones, algunas preliminares, en otras preparatorias, y habría que ver qué tipo de indicios van recolectando y si esos indicios que van a ir recopilando a través de la progresividad de la investigación apuntan al lavado de activos o también apuntan en su defecto al delito de financiamiento doctor, pero prohibido. la tipificación no se puede, o sea, por ejemplo, se está investigando por lavado de activos. A la hora, si es que se llega a una acusación, no podría decir, bueno, he investigado el lavado de activos, pero me he encontrado que hay la posibilidad de acusar por ambos, lavado de activos y por financiamiento ilícito. Sí, el problema que surge en ese supuesto, Cristian, es de que no le ha dado el fiscal a la defensa la posibilidad de defenderse por el otro. Su derecho de defensa respecto al financiamiento prohibido. Entonces, realizar una acusación ya no... O sea, tendría, si usted habla de concurso, tendría que hacerse ya. Exactamente, Cristian. Yo creo que ya desde ahora tendrían que incorporar ambos delitos como alternativa o hipótesis de investigación para que las defensas tengan oportunidad también de poder advertir qué elementos, qué documentos pudieran aportar para poder desvirtuar la imputación fiscal. Y yo creo que desde ahora mismo es muy, restringida la discusión de decirle que si se configura una u otra, porque cuando uno analiza en detalle ambos delitos tienen muchas similitudes y yo creo opinar en este sentido del que el solo hecho de recibir dinero de una organización extranjera desde mi punto de vista configuraría solamente financiación prohibida de partidos políticos y que tendría uno que esperar a ver qué transacciones posteriores se han realizado para que recién a partir de esas conductas pueda configurarse el delito de lavado de activos. Correcto. Yo no creo que inmediatamente pueda configurarse lavado por el solo hecho de recibir dineros del extranjero. Habría que ver cuál es el modo de configuración, porque si uno se remite al caso de Keiko, por ejemplo, en el sentido de que han habido financistas fantasma, de que han habido cócteles, por ejemplo, en las que se ha figurado de manera subrepticia que sí habían aportantes cuando en realidad no lo habían. Entonces, estas conductas, por ejemplo, sí podrían apuntar a un delito de lavado de activos. Correcto. ¿No? Entonces, podría incluso ser ambos, como te comenté en un inicio. Doctor, si el argumento, la hipótesis fiscal para el caso Keiko Fujimori y otros más, ¿no?, es justamente haber recibido dinero y haberlo lavado. El dinero tiene que, haber sabido, finalmente haber creído que de alguna manera era ilícito, pero no importa el monto recibido. Exacto, no importa el monto recibido, hay delitos que se llaman de bagatela, es decir, el monto ínfimo pues no necesita... pero también califica, o sea, la figura de lavado de activos puede ser por cualquier monto. Exactamente, en principio puede ser hasta por un sol. El problema es de que el Estado, pues cuando se tratan de esos montos ínfimos, no puede activar todo su aparato persecutorio para poder sancionar este tipo de conductas. Por eso es que lo hace desde identificando alguna conducta que tenga meridiana gravedad, ¿no? Correcto. Doctor, le agradezco mucho, solamente una última. Cuando se vea la acción constitucional en el TC respecto a Keiko Fujimori, ¿el TC también hace suyo
un poco lo que ha definido el Pleno de la Suprema o son cosas distintas? Yo creo que sí, ya el TC ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el tema de la prisión preventiva, sobre todo en el aspecto de la defensa, del efectivo ejercicio del derecho de defensa, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de que el juez tiene que valorar también los elementos de convicción que aporte la defensa en una audiencia de prisión preventiva. Antes recordemos que en las audiencias que llevaba adelante Concepción Carhuancho solamente aceptaba las que ofrecía la Fiscalía, pero dejaba de lado las que ofrecía la defensa. Y ya cuando se pronunció el TC respecto a Ollantumala y Nadine Heredia, dijo que aquí hay que valorarse también las pruebas que puedan aportar la defensa. Ahora, hay un punto medular, y es que respecto al caso de Ollanta y Nadine, el TC se pronunció únicamente en dirección al peligro de fuga. Ese fue el aspecto medular de su pronunciamiento. En cambio, en el caso de Keiko Fujimori, lo que va a tener que hacer el TC es pronunciarse respecto a la perturbación probatoria. Así es que son dos aspectos, si bien confluyen respecto a la prisión preventiva, son aspectos distintos que los que ahora va a valorar precisamente el Tribunal Constitucional, con lo cual es difícil hacer una proyección de cuál va a ser el resultado. De tratarse solo del peligro de fuga, pues tendría en principio de que declarar fundado este habeas corpus, pero al ser otro tema el que va a abordar, como es el peligro de obstaculización o de obstrucción probatoria, entonces hay que tomar con muchas reservas cuál va a ser la decisión final que va a tomar el Tribunal Constitucional respecto a Keiko Fujimori. Clarísimo. Andy Carrión, un placer, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. A usted. Muchísimas gracias. Vámonos hasta Villa El Salvador.